Muy buenos días. Tengo yo el gusto de estar, a diferencia de los videos anteriores que han tenido ustedes ocasión de ver, nos trasladamos a la Universidad Bíblica Latinoamericana. Los otros videos, el ambiente era en nuestras instalaciones allá en la Universidad Nacional. Hoy nos vinimos a la linda biblioteca de la Universidad Bíblica. No miento al decir que es de las bibliotecas especializadas en nuestros campos de estudio. En la región debe ser una de las mejores bibliotecas. Sirva este video, además de su propósito, de su objetivo específico, sirva además de invitación para que ustedes visiten este bello lugar. Tengo el agrado esta mañana de poder conversar, tendremos el agrado de poder conversar, siéntanse ustedes parte de esta conversación, con el doctor Ángel Román López Dollinger, doctor en Teología Práctica por la Universidad de Friburgo, de formación base, con el sello aquí de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y bueno, además con estudios en otras áreas científicas, de las ciencias duras. ¿Por qué queremos conversar con el profesor Román? ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención para incluirlo en una conversación en el marco del curso que se ocupa de investigación socio-religiosa? El profesor Román desarrolla un muy interesante proyecto de investigación, ahora nos hablará al respecto. Un equipo interdisciplinario que se ocupa de educación teológica y transformación social. La pregunta de fondo, según me comentaba el estimado Ángel, que es una pregunta que le va a sonar a todos ustedes, van a pensar de inmediato en sus trabajos, es la siguiente: ¿qué rol juega la religión en la transformación social en América Latina? El problema con el cual nos va a enfrentar el profesor Román es justamente con el cómo. Esa pregunta que también se transforma en cómo yo puedo abordar esta pregunta. Usualmente estos videos tendrían una presentación inicial mucho más larga de la persona con la que estamos conversando. Sin embargo, si ustedes revisan los textos en línea del profesor Román, advertirán que él nos hace una invitación a pensar todo este tipo de problemas vinculados a la teología y a la religión a partir de la biografía propia, a hablar de sí mismo. Entonces pienso que ese sería un lugar importante para que iniciemos la conversación. Profesor Román, le doy los buenos días, le agradezco por esta conversación. ¿Por qué partir de uno mismo? Gracias, Diego. Sí, creo que esa es una pregunta que interpela a cualquier persona que hace investigación. De hecho, si pensamos en la niñez, siempre se pregunta ¿por qué yo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuándo podré hacerlo? Esas preguntas tal vez muy infantiles son las que, en mi experiencia, generan investigaciones muy profundas, ¿no? Con temas muy sensibles, muchas veces relacionados con, en este caso estamos hablando sobre la religión y la teología, sobre la participación ciudadana, transformación social, pero hay preguntas que son muy sensibles, como por ejemplo categorías de análisis de género frente a temas de violencia masculina o frente a temas de violencia juvenil, frente a temas X que reflejan conflictos sociales y posturas. Son preguntas que siempre surgen no para dar mi verdad de lo que creo sobre eso, sino para tratar de entender o de comprender cuáles son los significados que están detrás de las posturas que las personas tienen. Eso es lo que interesa a la investigación, no tanto confirmar mi verdad, o sea, decir eso es pecado o eso no es pecado, o eso está mal o eso está bien, sino es más bien tratar desde mi propia experiencia comprender las experiencias de las otras personas. Y esas son preguntas que no van orientadas a teorías, a confirmar teorías, ¿no?
¿sí? Sino más bien van orientadas a tratar de comprender significados sociales, ¿no? Y los significados sociales se construyen colectivamente, ¿no? Que obviamente las instituciones como la iglesia, el Estado en sí, a través de sus políticas y todo, pueden conformar modelos de comportamiento, a lo que generalmente se le denomina normalidad. También existe una contracultura que es desviada, y la desviación no es una cuestión moral ni tampoco ética, es una cuestión, bueno, ética sí lo es, pero no es una cuestión moralizante que viene de que es malo, sino la desviación es aquella que nos conduce a ir contra de esas normas establecidas que muchas veces ya no responden a nuestra realidad. Entonces, una investigación que no es desviada en ese sentido, que no interpela la normalidad, para mí es una investigación cualquiera, pero una investigación. Ahora que te referías a lo institucional, conversábamos previamente que en ocasiones hasta la primera persona, el yo, debe silenciarse en trabajos finales de graduación. Exacto. ¿Qué significaría hacer trabajos? ¿Qué implica hacer trabajos donde se parte del yo, donde el yo ocupa un lugar no protagónico para opacar otras voces, sino como el lugar a partir del cual se mira problemas? Como el reconocimiento del sujeto que también participa en un proceso de investigación. Sí, pero quiero comentarte una experiencia que me ocurrió en la defensa de mi tesis de doctorado en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Fue una tesis en alemán, la tuve que defender en ese idioma, y cuando la estaba defendiendo yo siempre decía, nosotros y nosotras en mi comunidad hacemos esto, y estamos aquí, y estamos allá. Entonces siempre fui presentando colectivamente lo que había hecho. Y entonces uno de las personas que estaba como el del tribunal de tesis dice, mira, a mí algo, en alemán se utiliza mucho la palabra irritar, que no es malo, sino simplemente significa algo que no entiendo muy bien. Algo que me ha irritado en cuanto has participado siempre es de que siempre dices nosotros. ¿Por qué no quieres asumir la responsabilidad que es tu trabajo y decir yo? Y entonces yo le dije, el problema que tengo con eso es un problema cultural, no es un problema metodológico, es cultural. Porque del contexto en el que yo vengo, siempre construimos conocimiento colectivo y nuestras experiencias son colectivas. Este trabajo es producto de una experiencia colectiva que he tenido a través de muchos años. Y cuando yo hablo en yo, siento que invisibilizo a todas esas personas que han participado, además de la bibliografía que va incluida ahí. Pero por cuestiones culturales también puedo asumir el yo. Entonces asumo que es mi responsabilidad este trabajo, pero detrás de ellos siempre quiero que esté reconocida toda la comunidad, toda la cultura que me acompaña, que inclusive están ahorita orando por mí allá en Guatemala, le dije, y es algo que posiblemente aquí en lo metodológico no tenga ningún significado, pero para mí sí lo tiene. Claro. Esta es una experiencia, por eso te digo, creo que a veces también nos ponemos a discutir sobre cuestiones que se pueden resolver de forma más integral, o sea, de acuerdo a las perspectivas de cada persona. Aquí en la Universidad Bíblica Latinoamericana tenemos la experiencia de contar con estudiantes que vienen de diferentes culturas, desde culturas mayas aquí en Centroamérica, o cunas, o de las culturas del Cono Sur, especialmente del altiplano, de la región del Quechua y Aymara, de Perú y Bolivia. Nuestra maestría refleja eso que vos estás diciendo. Perfecto, nos hemos trasladado a otro espacio de la UL, la Sala Noel Vargas. Ojalá ustedes estuvieran acá y pudieran tener una perspectiva de la linda vista que tiene el campus de la UL. Va a parecer que esto es un video donde hago promoción turística, pero realmente el campus de la Universidad Bíblica es bello. Ojalá tengan ocasión de visitarlo. Profesor Román, nos quedamos en el problema de la cuestión contextual, que es un problema muy importante. Su ámbito es la teología práctica. Así es. ¿Qué papel juega retomar, qué implica retomar la pregunta contextual? ¿Cuál es ese lugar? Sí, mira, creo que ese es un problema
académico muy complejo, por el hecho de que generalmente las instituciones educativas tienen ya un contexto en su metodología. O sea, o más bien quieren la definición metodológica de un contexto, y ese no necesariamente responde al contexto donde las personas hacen sus investigaciones. Entonces yo creo que la pregunta sobre el contexto es relevante. No es lo mismo preguntarse aquí en Costa Rica, donde los niveles, por ejemplo, de vida están mejor que en otros países de Latinoamérica, sobre qué significa salir de la pobreza, a preguntarles contextos como el boliviano, por ejemplo, en la ciudad del Alto, donde mucha gente vive bajo la línea de pobreza y muy, muy abajo. Entonces, preguntarles qué sentido tiene salir de la pobreza. Cuando uno se pregunta por el contexto, entonces puede encontrar significados que van más allá del consumo, que muchas veces el desarrollo está pensado en términos de consumo, de la capacidad de consumo que tengo para poder superar la pobreza. Para muchas de estas personas a veces es simplemente ser felices. Y por eso era y quiero retomar esa palabra que te había comentado del buen vivir, que el buen vivir tiene una dimensión increíble. Y tal vez lo quiero formular de otra forma. Muchas veces cuando hacemos una investigación relacionada con el papel que juega la religión, que era lo que hablamos al principio, o la teología, en el caso de este proyecto que estamos realizando, el papel que juega, ya sea la religión o la teología, en los procesos de transformación social y de participación ciudadana, generalmente el objetivo es para ver si la teología o la religión está promoviendo el desarrollo. Pero generalmente partimos de categorías occidentales sobre desarrollo que han sido implementadas por las organizaciones mundiales, especialmente a través de la ONU, donde nos definen qué es el desarrollo. Y entonces, para muchas personas el problema no es el desarrollo, eso ya desde la década de los 50 y los 60 del siglo pasado descubrieron, por así decirlo, las personas pensantes latinoamericanas, que nuestros problemas en Latinoamérica no era la cuestión del desarrollo o del subdesarrollo, como se le llamaba en ese tiempo. Ahora se les dice países en vías de desarrollo, pero en ese tiempo era el problema del subdesarrollo. No era ese el problema. El problema es la dependencia que tenemos a países industrializados que no nos permiten desarrollarnos. Es sencillo, para mí es muy, muy claro. Entonces, ¿será que la categoría desarrollo está coherentemente relacionada con las implicaciones que va a tener para una comunidad social lograr niveles de vida mejores? ¿O será que puede ser un tropiezo? Entonces aquí ya no hablamos tanto si la religión, cuál es el papel de la religión en procesos de desarrollo social, sino sería más bien qué entendemos por desarrollo social. Y es aquí donde surge esta palabra que te comento, este término, que para mí es muy interesante, que no es único, hay otros, ¿vale?, en las diferentes culturas originarias de nuestros pueblos. Pero este, que es el buen vivir, trata de vincular esa armonía entre naturaleza, relaciones humanas y disfrutar la vida al mismo tiempo. Es una cosmovisión que yo pienso nos puede iluminar para pensar si mi pregunta metodológica de estudio sería desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo. Entonces, cuando hablamos de la Pachamama, estamos hablando de la naturaleza. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra relación con la naturaleza y con nuestra comunidad? Y eso tiene implicaciones también de otro tipo, como lo son las implicaciones de tipo espiritual. ¿Sí? Una relación con la naturaleza, una relación con la comunidad sana, equitativa, ¿sí?, de amor, de felicidad, de tranquilidad, no sé, como le quieran, las palabras que le quieran poner, es una relación que apela a la espiritualidad. Y ahí ya no estamos hablando de religión. Si te das cuenta, cómo las preguntas nos van conduciendo siempre a desarrollar una forma de pensar diferente, nuestro enfoque metodológico para investigar. Por ejemplo, ¿sí? Quería hacerte una pregunta en eso. ¿Verdad? Porque nos hablas de la experiencia de una cultura en un contexto. Las culturas siempre están en relación con otras. Te hago esta pregunta porque varios de nuestros trabajos en la maestría tienen el componente de preguntarse qué pasa cuando dos culturas no solo coexisten, sino que tienen
relaciones de dominación una con otra. Sí. ¿Qué pasa cuando hay contextos donde, ¿verdad?, el encontrarse en dos culturas no es ocasión de celebración, no es ocasión de buen vivir? Sí, sí, no es ocasión de conflictos y violencia. Sí, mira, nosotros precisamente en la experiencia que tuvimos trabajando en Bolivia con diferentes culturas, trabajamos algo que fue muy significativo y que seguramente estudiantes que vienen de estas culturas o de estas regiones podrán tener una mejor percepción de esto, pero trabajamos mucho el tema de interculturalidad y la interculturalidad relacionada con el tema de la descolonización de las culturas, por un lado. Por otro lado, también logramos identificar algunos elementos que muchas veces las personas, inclusive estudiantes, inclusive gente que está trabajando ya como profesional en ciertas áreas, que tienden a confundir lo intercultural con lo pluricultural, ¿sí? Por ejemplo, yo vengo de Guatemala. En Guatemala tenemos 23 diferentes etnias mayas o pueblos originarios mayas, quichés, cachiqueles, utugiles y demás, ¿sí? Y eso es pluricultural, porque hay un país o una región o un lugar, un contexto donde existen diferentes culturas. Eso es lo pluricultural, pero la interculturalidad es precisamente lo que tú planteas, es el encuentro de dos o más culturas, y ese encuentro significa negociaciones y significa muchas veces poner en ejecución mecanismos de poder que cuentan las culturas para poder ejercer control sobre ciertos elementos de la otra cultura y viceversa, ¿sí? Ya sea que una cultura tiene más poder económico, político, no sé, de experiencia, tradición cultural en su propio medio, que va a ejercer el papel de dominador o de dominadora esa cultura sobre la otra. Un caso para mí ejemplar de eso es el caso de Bolivia, donde la gente aymara en un momento, ahora ya no, ahora ellos se autodenominaron, o esta cultura se autodenominó intercultural, pero en un principio las otras culturas amazónicas, por ejemplo, le llamaban a la cultura aymara los colonizadores, porque eran los nuevos colonizadores de esas otras culturas, ¿sí? Entonces ahí ves, hay un conflicto muy difícil de superar. La investigación no está para resolver ese conflicto, es de responsabilidad de las culturas, está para comprender cuáles son los procesos que pueden ayudar para que haya un diálogo equitativo, un diálogo horizontal entre estas culturas que negocien. No es para evitar el conflicto tampoco, el conflicto debe existir, sin conflicto no hay solución a problemas, que el conflicto no significa necesariamente violencia o oposiciones, sino un conflicto es un encuentro o digamos un desencuentro en cuanto a las percepciones de lo que se quiere. Entonces en esa línea creo que el contexto es fundamental. Y eso es en el sur, viéndolo aquí en Centroamérica, y tú como costarricense puedes comprobar eso. La cultura costarricense tiene acceso a ciertos niveles de educación, a ciertas fuentes económicas diferenciadas, como es en otras partes de Centroamérica. Por ejemplo, los índices de violencia que se viven en el denominado Triángulo de la Muerte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, pues es algo que aquí ni por la mente pasa. Tener un país desmilitarizado, ¿sí? Es algo que si vas a los otros países centroamericanos es algo increíble, ¿verdad? Pero para mí una investigación no es solo poner como modelo a Costa Rica para que todos los pueblos centroamericanos seamos como Costa Rica. Eso es bonito y es interesante y es muy romántico, pero eso no es así, porque somos culturas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos aprender de la gente de Costa Rica sin perder nuestra identidad? Por poner un ejemplo simbólico, ¿no?, de lo que podría ser un trabajo de investigación a nivel centroamericano, de cómo, por ejemplo, en aspectos, si no hablamos de lo cultural, sino de lo religioso, cómo en temas religiosos podemos hablar en un contexto de interreligiosidad centroamericano, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar de alternativas, ¿qué te dijera? De propuestas religiosas o teológicas alternativas a las que nos ofrecen los modelos tradicionales que generalmente vienen de Estados Unidos sobre lo que es la fe. Sí, has dicho algo que a mí me parece muy interesante. Quisiera hacerte una pregunta para variar un poco el horizonte que tenemos. Has dicho que
una mirada fundamental, una propuesta fundamental sería establecer cómo propiciar una voluntad común. Propiciar una voluntad común no significa que vos renunciás a lo tuyo y yo renuncio a lo mío, sino que teniendo las diferencias podemos tener un acuerdo. Ahora, mi pregunta era más bien otra, y solo resumo lo que has dicho. Sí. Tuve ocasión de participar en un encuentro donde habían diversos grupos religiosos de muy diversa índole, de nivel global. Uno podría decir, ahí llegaron a un acuerdo. Su acuerdo era el rechazo a la homosexualidad, es decir, lo que tenían en común y lo que los podía por sentar en una mesa a hablar era que tenían una exclusión común, o que los hacía un grupo era una exclusión común. Aquí en Costa Rica es tema que aún tenemos muy presente. Con las elecciones. Exactamente, ¿verdad? Vos viste que los diversos grupos religiosos se unieron en grandes marchas, en grandes, digamos, alianzas por su rechazo a lo que ellos denominan ideología de género. Sí. Ese ha sido otro campo que vos has explorado. Sí, por supuesto, y muy fuerte, hemos sacado mucho trabajo. Yo he trabajado más desde la perspectiva de las nuevas masculinidades, cómo vivir en este mundo a partir de masculinidades alternativas a las que impone el sistema. No significa soy un nuevo hombre transformado, no, significa que soy en un proceso de deconstrucción de mi propia masculinidad, y eso lo considero muy interesante. Pero sobre el tema que tú planteas, para mí hay elementos relevantes para la cuestión de investigación, otros son lo político, mi postura política frente a ellos. Sí, te pregunto eso precisamente porque otra gran preocupación que se advierte en la propuesta de trabajo de las maestrías es la cuestión de género. Cuestión de género en términos incluso de culpabilización, ¿verdad? Sí. En términos ya propiamente de discriminación, sí. En términos de violencia. Sí. Y lo que tienen el enfoque es ¿verdad? Las religiones parecen no tener problema en unirse cuando tienen en común esa exclusión. Exacto. Mientras que otros grupos que supuestamente están trabajando por procesos de integración social no logran encontrar un proyecto común porque generalmente tienen problemas con algunos de los temas que están ahí involucrados. Mira, ese es un tema político que lo quiero comentar un poquito más adelante. Ahorita quisiera hablar lo metodológico para una investigación. Lo que a mí me preocupa mucho en las investigaciones es de que hay personas que llegan ya con su postura política a tratar de confirmarla a través de una investigación. Por ejemplo, soy una persona liberada y estoy a favor de la homosexualidad, del matrimonio gay, de todos esos temas que son, o del aborto, no sé, todos esos temas que son muy sensibles en la sociedad. Entonces, lo que trato de hacer con mi investigación es demostrar que el otro está equivocado. Sí, o que esos grupos que se reunieron porque tenían algo común están equivocados, cuando para mí, metodológicamente, el punto de investigación sería, ¿qué conduce a estas personas a percibir la vida así? ¿Sí? ¿Y por qué es que logran encontrar un proyecto común? Esas percepciones humanas me pueden ayudar más para reflexionar, comprender mejor un fenómeno y no decir están mal, y ahora lo voy a mostrar con una investigación. Creo que ese no es el objetivo de una investigación. ¿Sí? Ese es el objetivo político mío que puedo tener, que después, producto de una investigación, conociendo esas percepciones, puedo dar alternativas para cambiar esas formas de pensar. Y creo que eso es más relevante que venir y decir, no somos ideología de género. Sí, somos todo es ideológico. Sí. Cuando te acusan de que estás a favor de la ideología de género, sí, porque todo es ideológico. Soy cristiano, eso es ser ideológico también, hay una ideología detrás del cristianismo, detrás de toda ideología, porque la ideología son criterios que he construido, ya sea generalmente colectivamente, puede ser en una sociedad o en una microsociedad como es la familia, pero son criterios que me permiten orientarme. Cuando me quitan esos criterios, y de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho con grupos que están en contra de ciertas formas que sienten que es anticristianas, como el matrimonio gay y todo eso, hemos detectado que el mayor problema no es una cuestión política, sino es una cuestión de miedo a lo desconocido. Y en palabras técnicas se podría decir, es un estado de anomía psicosocial que no les permite jerarquizar debidamente, según sus estructuras mentales, los valores sociales, porque empiezan a llegar nuevos valores, y entonces se están perdiendo los valores. No se están perdiendo, se están
adaptando a las nuevas situaciones, pero como no lo ven así, pero en el tiempo de mi mamá o de mi abuelo o de mi abuela no existía eso, claro, existía, lo que no existía era el valor que controlaba eso, ahora sí existe. Entonces hay un estado de anomía psicosocial, una pérdida de la debida jerarquización de los valores, y entonces lo que hacemos es, como no lo llegamos a comprender y no nos queremos integrar, rechazarlo. Sí, rechazarlo, esas son cosas del mundo. Entonces viene una iglesia, alguien que sabe manejar esas cuestiones y que teológicamente tiene o bíblicamente argumentos para justificar, entonces a través del miedo y todo eso lo va generando, pero eso ya es una cuestión que yo políticamente puedo detectar, pero a la investigación no le interesa si eso es políticamente correcto o no, sino lo que le interesa es saber por qué está ocurriendo. No es una investigación no surge a partir de la premisa así debe ser. Entonces estás mal, ¿no? Entonces estás haciendo política, ¿no? Y estás haciendo posiblemente manipulación de contenidos y lo que quieras, de masas y todo. Sino debe partir ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Hacia dónde lleva eso? Entonces eso te permite no solo analizar un fenómeno a partir de las voces de las personas involucradas en el fenómeno, sino también construir un mecanismo de comprensión para dar respuesta o soluciones factibles o criterios para tratar de enfrentar ese problema de otra forma. Sino que lo que hace es, dice, sí, es que estos son fundamentalistas, por eso es que no aceptan. Yo también soy fundamentalista porque no los acepto. O sea, no son términos para la investigación que permiten comprender un fenómeno. Son fundamentalistas. Entiendo por fundamentalismo. Y mira, ahí hay un problema bien grave, inclusive en trabajos cuando escriben. Es que iglesias fundamentalistas que son las que no permiten. ¿Sabemos realmente cuál es la implicación de llamar a alguien fundamentalista? Especialmente en el contexto globalizado en el que vivimos. Cuando los países del primer mundo, del denominado primer mundo, llaman fundamentalista a alguien, lo están relacionando con terrorista, con gente que mata. Claro, podemos manipular nuestros trabajos para decir es que están matando las conciencias de las personas. No, pero los otros están matando personas, ¿no? O sea, hay que diferenciar. Hay una trampa en la investigación en la que uno puede caer. Exacto. Que es asumir casi como válido lo que más bien nos deberíamos comprender. Exacto. Que uno lee mucho esos trabajos en formulación. Y entonces dice, sí, son iglesias fundamentalistas, lo que tal vez es iglesias tradicionalistas, porque parten de una lectura tradicional de la Biblia, o conservadoras, porque no se abren a los cambios. Eso es diferente, pero decir que son fundamentalistas es un poco... Posiblemente haya algo de fundamentalismo, pero no se puede hablar de un término sin haberlo definido bien. Y por eso regreso a lo que te planteaba. Para mí lo fundamental no es tanto lo político, yo tengo mi percepción política, pero en términos de investigación lo fundamental es las percepciones que tienen las personas para yo tratar de comprender mejor. Y desde la educación teológica, que es la que tenemos aquí en la universidad, desde la educación religiosa, desde la interculturalidad, tratar de generar pautas, modelos de trabajo pedagógico, modelos de trabajo didáctico, que nos permitan trasladar nuevas formas de comprender el mundo o de aceptar las nuevas formas que ya existen en el mundo, pero no decir, esta investigación es para demostrar que están mal, que son fundamentalistas, las investigaciones están para comprender. Ahora bien, tal vez la dificultad metodológica que existe para esto es de que partimos generalmente de hipótesis preestablecidas que vienen de teorías ya dadas. Y cuando partimos de esa forma racional de pensar, de lo general, llegar a lo específico, que son muy deductivas, cometemos el error de que eso general funciona aquí en lo específico. Y lo que debemos de tratar de hacer, o por lo menos es mi percepción, es eso que te decía, llevar la contraria, ¿va? Ser desviados frente a eso que nos imponen, es también tratar de trabajar lo específico, este fenómeno específico, la no aceptación del matrimonio gay, ¿cómo me ayuda? Este problema específico ahorita en Costa Rica, con esta familia, con este grupo social, qué sé yo, ¿cómo me ayuda a comprender por qué otras personas también tienen esa percepción? Entonces me concentro en este fenómeno específico y después hago una propuesta un poco más general, pero no una verdad general, una propuesta general de qué elementos son indispensables para comprender la actitud de las personas. Curiosamente, profesor Román, uno de nuestros estudiantes compartía esa preocupación. Decía, pero ¿cómo yo trabajando con 6 personas puedo luego querer proponer unos criterios para resolver un problema general? Justo lo que estás diciendo es que no existe
Es que lo que no, contradicción. Sí, lo que no vas a hacer es, no vas a resolver un problema general. Tú vas a plantear criterios para enfrentar el problema específico. Y en tus, ¿qué te dijera?, reflexiones finales, en los trabajos especialmente, cuando haces ya una propuesta específica, pero también haces una propuesta general, que se le puede llamar pautas a seguir o a tomar en cuenta para la construcción de pensamientos un poco más amplios, qué sé yo. Lo que haces es hacer propuestas de cómo se puede acercar al tema, no cómo resolver el tema, cómo se puede acercar al tema para comprenderlo mejor. Creo que cuando tú dices, esto resuelve aquello, algo más general, esto específico resuelve aquello, estás cometiendo el mismo error metodológico que el otro, ¿no? Claro. Sí, porque es como de lo general, ahora de lo específico quiero decir que lo general está mal. Es una inducción. Sí, sí. Pero una inducción de tipo manipulativa, ¿no? Porque estás diciendo, esto es la verdad y así tiene que ser allá en lo general. No ese es el objetivo. Estos criterios ayudan a comprender este fenómeno aquí, posiblemente les sirva a ustedes para descubrir. Y entonces, porque una investigación también tiene el objetivo de generar conocimiento colectivo, o sea, conocimiento, digamos, humano. De ofrecerse. Sí. De ofrecerse. Quería, porque has dicho y nos has dado pautas muy iluminadoras en términos sobre todas esas preguntas y criterios, a veces fundamentos a partir de los cuales tenemos resueltos problemas. Pero dijiste que te interesaba la cuestión política. Exacto. Yo quería introducir esta pregunta de esta forma. ¿Tienen ustedes en su proyecto acá una pregunta de fondo muy interesante? ¿Qué rol juega la religión en la transformación social? Muchos grupos políticos en América Latina de índole de carácter neopentecostal se han hecho esta misma pregunta y tienen una respuesta. Exacto. Tienen una agenda y la han llevado a cabo. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo, yo estoy consciente de esas situaciones. Para mí, esta pregunta del papel que juega la religión en procesos de transformación social y participación ciudadana está más orientada, tiene varias aristas, pero dos son fundamentales para mí. Una es ver si y lo voy a plantear así en el caso de la educación teológica, ver si la educación teológica realmente todavía está vigente. Me explico, si todavía es una herramienta con la que se puede construir un mundo mejor. ¿Sí? No estoy diciendo que no lo sea, es una pregunta, ¿no?, que surge. ¿Será que en los próximos 20 años, con todo esto que estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde el consumismo, o sea, esa ideología neoliberal es la que nos guía, ¿será que en este mundo todavía pensar en una teología comunitaria de participación, de contacto relax con la naturaleza y de esa armonía funciona o no funciona? Y si funciona, ¿cómo tenemos que enfrentar los próximos 20 años? Que es una pregunta que precisamente tuvimos ayer aquí con el Consejo Universitario. ¿Será que en 20 años todavía vamos a estar viviendo y reproduciendo las mismas formas de teología que consideramos alternativas y liberadoras? ¿O tenemos que incorporar nuevos criterios, nuevos instrumentos? Esa es una de las preguntas que es más académica. Quisiera no dejar pasar la oportunidad de hacerle una consulta al interior de esta otra consulta. ¿Piensa usted que en muchos criterios estas ideas que fueron tan radicales en algún momento hoy son básicamente cuestiones políticamente correctas que han perdido su radicalidad? ¿Es eso lo que usted nos está queriendo plantear? Yo creo que todo proceso académico, y es claro, ¿por qué existen nuevos pensum de estudios, currículas de estudio? ¿Por qué existen nuevos enfoques didácticos, metodológicos y todo eso? Surgen de la transformación social, o sea, se van dando ciertos procesos, se van asumiendo experiencias y se van ampliando. Entonces, yo creo que la educación teológica es igual. La educación teológica no es una receta preestablecida, sino estamos repitiendo el mismo imaginario que nos trajeron con lo que mal se ha denominado conquista, ¿no? Con la conquista o con la invasión, diría yo, ya sea de Europa o la invasión del norte de América, que nos llegó en sus épocas y que todavía se manifiestan sus efectos, obviamente, sus relaciones de dependencia. Yo creo que sería reproducir eso, como esta es la alternativa, la única ya.
en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, hubieron conflictos políticos, económicos y sociales muy puntuales a los que trató de responder cierto tipo de teología, como la teología de la liberación o las diferentes teologías de la liberación que existieron en ese tiempo. Teología muy importante, yo vengo de ese proceso de conocimiento teológico, ¿sí? Pero ahora hablar de una teología o de teologías de la liberación en términos de los problemas y fenómenos que se dieron en esas épocas es no poner los pies en la realidad. Ahora tenemos lo que decía, un concepto, antes eran empresas locales que explotaban, tal vez la Coca-Cola puesta en un país específico y que explotaba. Ahora son transnacionales que no tienen ya ni una figura humana, sino es una figura que no se sabe qué es. Se venden, a veces está en manos de los chinos, a veces está en manos de Estados Unidos, no sabe uno ni quién lo tiene. Entonces ahora vivimos en un mundo neoliberal, de ideología neoliberal y de relaciones económicas globalizadas. Entonces responde todavía, no estoy diciendo la teología o las teologías de la liberación, responden los mismos criterios metodológicos de esa época a la actual. Además hay un elemento fundamental. Por ejemplo, cuando la teología esta hablaba de proyectos comunes, hablaba de revolución. O sea, bueno, no la teología, hablaban personas sociólogas, hablaban un proyecto común alternativo al capitalismo, era el socialismo, y para alcanzar este solo era posible a través de la revolución. Era de esa época y fue la verdad de esa época. Ahora está eso. Tenemos un proyecto común como una revolución. ¿De qué tipo? O sea, cuando ves que agarras tu teléfono y por WhatsApp, por Facebook, recibes información de diferentes personas con las que no tienes tal vez solo en común ese mensaje que te enviaron, pero no hay un proyecto común, posible alguien con quien estés de acuerdo, porque te pone, sí, hay que pelear por los derechos laborales, pero después dice esa misma persona en otro que te envía, dice, estamos en contra del casamiento entre hombres, no sé. Entonces ves que no hay un proyecto común. ¿Por qué? Porque ese es el truco del sistema. Te ofrece facilidades de comunicación que te descomunican de los proyectos alternativos que puedes construir, y ahí es fundamental la investigación. Porque si no investigas a partir de cómo percibe una persona que recibe un mensaje en WhatsApp o en Facebook, cómo percibe lo ideológico que viene ahí, cuáles son las percepciones que tienen del mensaje ese que viene, nunca vas a comprender eso, solo vas a decir que es mala información, pero no puedes comprender porque funciona. Claro. Es lo mismo decir, sí, que esos pastores neopentecostales que hablan de la teología de la prosperidad, ¿verdad?, están dañando a la gente, la están dañando. Si le vas a preguntar a la gente, posiblemente te van a decir que no. O sea, viéndolo desde la investigación no tiene como objetivo demostrar si esto es verdad o no es verdad, tiene como objetivo descubrir las interacciones internas, y mejor si es a partir de las personas que las viven, de los fenómenos sociales. Y cuando logras hacer eso, en tu propuesta, al final de tu investigación, cuando has percibido eso, ahí viene tu postura política. Muchos de estos elementos recogen toda la información ideológica que es presentada por un sistema opresor. Ahí viene lo bonito, lo romántico de tu investigación, por así decirlo, y viene tu postura, ¿va? Y por eso proponemos alternativas al desarrollo. Son la palabra que debe prevalecer ahora en las investigaciones, y no desarrollo alternativo. Por estas viene tu postura política. Pero en todo el demás proceso está implícita tu postura política, pero tienes que tener la sensibilidad y la humildad de respetar la opinión de las otras personas. Y tal vez te termino esta idea para que veas dónde está, digamos, más que lo político, lo ideológico y el tema de investigación. En una oportunidad estábamos trabajando ahí para unas entrevistas, ¿verdad? Y yo estaba viendo las entrevistas que hicieron, y alguien estaba trabajando con mujeres que tenían un efisema pulmonar por haber fumado, y le hizo una entrevista, ¿verdad? Y en la misma entrevista que me da para que la podamos analizar, cuando ella le preguntó, ¿y a los cuántos años empezaste a fumar? Y le dijo, a los 12 años. Y cuando empezaste a fumar, ¿nunca pensaste que te iba a dar cáncer? Es la pregunta que está ahí. O sea, con una actitud así en la investigación, lo que estás generando es
una actitud moralista, ideológica también, ¿verdad? Claro. Que eso es malo lo que hiciste, ¿verdad? Y no estás tratando de recuperar su experiencia, sino estás viendo como que ya estás calificando el proceso, ¿verdad? La investigación no tiene que ir por esa línea, dejar que la persona sea quien es y que te informe por qué percibe las cosas así. Ya después vendrá la iglesia, que lo moraliza y todo, pero entonces vienen los trabajos que dicen a la iglesia, no hay que moralizar eso, hay que trabajar más en construir un mundo más equitativo, más justo, y no en decir usted está mal, usted está bien, porque eso discrimina, como lo que comentabas al principio. Entonces creo que ahí, en un ejemplo así, puedes ver lo ideológico de una persona que ya está claro, esto es malo, esto es bueno, esto es mi verdad y esto es no, y lo de investigación. Claro. Cuando mezclas esas dos cosas en un proceso, puedes tener problemas. No quiere decir que te salga de lo ideológico, quiere decir que no lo impongas en la investigación. Hasta el final, cuando ya lo tienes, todos los resultados, entonces ahí viene, mi ideología, ¿qué me dice? ¿No? ¿Estoy de acuerdo o no? Y a veces aceptar cosas en las que posiblemente no estás de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé mucho con señoras en una comunidad maya de Guatemala que eran viudas por cuestiones de la guerra interna, el conflicto armado interno que hubo en Guatemala, y se habían quedado viudas y con unos problemas de violencia en toda su vida increíbles. Me recuerdo esa mujer como de 75 años y me decía, es que yo cuando estoy aquí en la iglesia, me decía, y me cuentan la historia de la viuda de Naín, yo me siento como la viuda de Naín, porque ahora la iglesia es mi comunidad, es mi familia, Yo decía, ¿qué le puede decir a una de esas? Sí, pero no, usted tiene que luchar por sus derechos, porque usted fue víctima de la guerra y todo. No es ese el objetivo. La persona habló, contó su historia, esos son elementos. Me hizo llorar, por cierto, pero esa sensibilidad que escucho ahí, la debo dejar transparente como es. Después puedo hacer un proceso de acompañamiento, eso es aparte, pero en el tema de investigación, dejar que esa experiencia me interpele, ¿no? Y no llegar, sí, pero ideológicamente esta señora está mal porque hasta perdonar a los que mataron a su esposo y a sus hijas, y me explico. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en la investigación. Una investigación responsable parte no de negar mi ideología, sino de tener cuidado que mi ideología no se imponga a la ideología de otra persona. Y sale de preguntas que tratan de mejorar la comprensión de un fenómeno o de algún otro tipo de situación que se está viviendo, pero no de querer decir si está mal o bien. Si no, ya no es para mí una investigación, sino es una postura frente a un tema. Y eso se resuelve en los medios sociales, políticamente, pero no se resuelve en una investigación. Profesor Román, hemos tenido una sesión que a mí me parece súper valiosa, ¿no? Porque justamente esto último que vos planteas es el punto donde están muchos de los trabajos, ¿verdad? ¿En qué sentido la aspiración que yo tengo, si bien puede abrirme un campo de investigación, no debe ser la respuesta a esa investigación? Sin embargo, nos limita un poco el tiempo. Sí. Entonces, quería preguntarle si podría hablarnos de dos cosas en esta ya etapa de cierre. ¿Hacia dónde va su proyecto de educación teológica y transformación social? Y si lo tuviera bien, algunas pautas de cierre de esta conversación. Sí, con gusto. Mira, lo del proyecto, yo te comenté que habían dos niveles de trabajo del proyecto y te comenté solo uno, que era propiamente el interés teológico, religioso y también de investigación, de ver las percepciones que se tienen sobre el rol que juega la religión o la teología en procesos de transformación social y de desarrollo. El otro es un interés muy práctico. Muchas instituciones que apoyan, instituciones internacionales como para la que yo trabajo, que apoyan instituciones locales como la VL, ya no tienen recursos para trabajar temas de religión, porque sienten que la religión no es un espacio que genere desarrollo. Entonces hay una lucha muy fuerte entre las instituciones que dan apoyo de financiamiento. Y no es solo por las instituciones en sí, como en la que yo estoy, ya con gusto sigue trabajando, pero estas instituciones reciben un gran porcentaje
de su apoyo económico lo reciben del Estado suizo, como todas las instituciones de otros países europeos reciben del Estado suizo. Entonces, cuando no son instituciones como en los Estados Unidos, que son iglesias grandes con mucha plata, que sí pueden enviar para lo teológico, pero que no les va a interesar una teología alternativa, sino una teología básicamente, digamos, de su línea de trabajo, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser conservadora o no, sino más bien que le interesa formar a su gente para su pastorado y tal. No. Entonces los fondos se van ahí, pero en instituciones que trabajan con transformación social, como en estos gobiernos, ya no quieren dar financiamiento si tiene el tema religioso. Entonces también es un problema práctico. ¿Será que la religión todavía se debe de seguir apoyando económicamente de las instituciones internacionales porque todavía es un factor que posibilita el desarrollo en términos del lenguaje que se utiliza en estas instituciones? E inclusive, si es un factor que limita el desarrollo, también hay que apoyarlo, porque entonces instituciones que tratan de cambiar esa situación de límite y de freno que produce la teología o la religión al desarrollo. Entonces por ahí va el proyecto. Nuestras expectativas son hacer ese proyecto, hacer una presentación entre octubre y noviembre sobre los resultados de este proyecto con 3 niveles, te lo comentaba antes de que iniciáramos esta plática, con 3 niveles de producción, que es una es precisamente el académico, digamos, que se le ha denominado tradicionalmente científico. Nosotros también somos científicos, pero por lenguaje, dejémoslo así ahora. El académico, que van a ser artículos ya sea en formato de libro o de revistas científicas. Y el otro es guías de trabajo para personas que trabajan en diferentes proyectos sociales u organizaciones o movimientos. Y el tercero son material didáctico, un poco más popular para personas, por ejemplo, comunidades eclesiales que quieren hacer sus estudios bíblicos o qué sé yo, y la importancia y la relevancia de esos estudios bíblicos con su compromiso, digamos, con la selección de material desechable, con la naturaleza, con la economía sustentable para la familia, con, qué sé yo, los temas de género, equidad de género, el respeto a la diferencia, a la identidad cultural, todo ese tipo de cosas ya van. Entonces vamos a tener la base, digamos, teórica, la base, digamos, intermediaria entre lo teórico y lo práctico, y la base propiamente práctica. Esa es la idea, y además de eso nos va a servir para rearticular nuestros programas educativos en la universidad. Excelente. Ese es, y sobre las pautas para estudiantes ya propiamente que están en este programa de maestría, creo que una es pensar en grande, pero no hacer investigaciones en grande. ¿Sí? Lo grande llega con procesos pequeños, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar en grande, por ejemplo, transformar el mundo a través de una investigación que voy a hacer. Por la investigación no lo va a transformar, sino la investigación va a ser un granito de arena que va a contribuir a otros muchos procesos que van a permitir ese cambio. No perder la esperanza de eso. Ser yo mismo o yo misma. Ser una persona que sabe que hay muchas cosas en una investigación que voy a recibir como información con las que no estoy de acuerdo, pero ser honesto de aceptar que para otras personas funciona. Entonces, eso creo que es un elemento, esa es honestidad, ¿verdad? Yo soy yo mismo, pero también soy honesto y acepto. Otro aspecto es también, lo voy a poner en un término tal vez un poco técnico, que es trabajar con la alteridad, ¿no? O sea, con el reconocimiento de la otra persona como sujeto con capacidad transformadora y social. No soy yo como investigador el Superman, ¿no? Así que va a provocar, sino las otras personas. Cuando yo reconozco que una persona, por ponerlo así, una persona indígena, una mujer indígena de escasos recursos, sin conocimientos, porque no fue a la escuela, sin conocimientos de escuela, llega y hace una propuesta, tiene el derecho de hacerlo. Es más, me interpela, porque yo tal vez con toda mi construcción nunca me he puesto en los zapatos de ella, ¿no? Para poder pensar el mundo de otra forma. Eso es otro. Y por último, el diálogo. Yo creo que una investigación nunca es individual, aunque sea un trabajo personal. Siempre hay un diálogo. Y no es con el docente, también eso es parte del proceso académico, pero en diálogo con las personas, con amistades, con la familia, preguntar, ¿y qué pensás de esto? ¿No? ¿Y crees que esto? Porque ahí va encontrando uno elementos que muchas veces se pierden en la academia, ¿no? Pero que son muy interesantes para esto. Y por último,
reconocer que todo trabajo académico no debe ir orientado a sacar un premio, porque eso reproducimos una mentalidad competitiva. Una nota es digamos, un requisito necesario académico en las universidades, pero no debe ser algo que mida mi capacidad como persona, especialmente como persona investigadora. Entonces, no reproducir el sistema de premio al que lo hace bien, ¿sí? Sino tratar de que el trabajo esté bien para mí y especialmente para aquellas personas a quienes va dirigido. Y que esté bien no significa que sea bueno, perfecto, no, sino que por lo menos recoja sus experiencias y les devuelva algo. Claro. ¿Sí? Y eso implica también respetar a las personas, ¿no? Nunca utilizarlas nada más a personas que me dan información, por ejemplo, ir a una comunidad indígena y todo, después me voy como que no pasa, sino regresarles la información, que vean lo que se hizo con eso. Claro. Son pequeñas cositas que muchas veces se le van a uno en la investigación porque está uno más interesado en salir de su proceso que en compartir ese proceso. Entonces sería para mí, creo yo, algunos de los elementos que creo que son fundamentales en la investigación. Profesor Ángel, hemos tenido una conversación que para mí ha resultado muy grata. Me voy de aquí pensando en lo que hemos conversado. Estoy completamente seguro que va a ser de mucho provecho muchas de las pautas que has ido dibujando a lo largo de esta conversación. No me queda más que agradecerle profundamente por este rato, darle mi agradecimiento más sentido aquí a Atexia, que nos ha dado el mejor trato y la mejor compañía a pesar de los deslices que hemos tenido, y a todos ustedes allá donde están, como hablábamos al inicio, en distintas partes de América, sí. No solo de América Latina, en distintas partes del mundo que estamos llevando adelante este proceso, sentirnos también quizá un poco más cerca, aunque sea por este medio. Entonces, muchísimas gracias y muy buen día a todos. Gracias.